La predicación que voy a compartir con vosotros, la verdad que la tenía preparada hace ya algunas semanas, y cuando sucedió lo que sucedió, lo que ha sucedido, que todos conocemos en Valencia, que ha sido una gran tragedia, yo pensaba, digo, bueno, vaya predicación que le estoy preparando a los hermanos con lo que ha pasado. Pero bueno, las cosas no pasan por casualidad y bueno, la verdad que a veces podemos interpretar la palabra del Señor, que hay cosas a lo mejor que a veces no lo entendemos muy claras. Yo, de hecho, estos versículos que voy a compartir, hace unos años tampoco lo tenía muy claro, porque yo decía, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Que el Señor diga que nos gocemos en esto, que no nos hace bien. Pero bueno, cuando meditamos la palabra, es la verdad que el Señor nos va hablando. Bien, en primer lugar, antes de que se me olvide, que ya se me estaba olvidando, traigo saludos y amor cristiano, si no, cuando llegue allí, los de San Fernando me van a dar, de los hermanos de la isla, de allí de la iglesia de Betel. No sé si algunos la conocéis. Yo sé que hay algunos hermanos que sí conocen a algunos de vosotros, porque han estado aquí, porque en otro tiempo también estuvieron aquí compartiendo, o en algún retiro que había juntos y os conocen a algunos. Y como decía, traigo saludos y amor cristiano de los hermanos de allí de San Fernando. Bien, yo el título le pedí a la hermana Trini, me pidió ayer, creo que fue el título de este mensaje. El título que yo le he dado al mensaje es Probados para ser formados a la imagen de Cristo. Y yo no sé si se ha dicho ya en esta mañana la palabra de que somos probados. Yo creo que sí, la he escuchado. Y la verdad que la vida cristiana es una continua prueba. Es una continua prueba. Estamos siendo probados continuamente, como vamos a ver. Y los versículos que os pido que abráis se encuentran en la carta de Santiago, en el capítulo 1 de Santiago, y son 3 versículos, versículos 2, 3 y 4. Y dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Voy a tener primero una oración y ahora empezamos a ver un poquito sobre esto. Padre Santo, te doy muchas gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de abrir tu palabra, Señor, de meditar en ella. Y, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe, Señor, a exponerla con claridad, con sencillez, y que sea de utilidad, Señor, para mis hermanos y para mí mismo, Padre. Que tu palabra haga la obra para la que tú la has dejado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. En estos 3 versículos, la verdad que hay 3 grandes enseñanzas. En primer lugar, si os fijáis, hay una actitud que Santiago considera que debemos tener, o que deberíamos tener, ante las dificultades de la vida. Es como decía al principio, muchas veces pasamos por dificultades en la vida y como nos dice aquí Santiago, tened por sumo gozo. Es complicado, es complicado tener por sumo gozo cuando andamos en medio de la tormenta, pero el Señor lo dice a través de su palabra. En segundo lugar, Santiago nos dice que hay una razón por la cual él entiende que tú y yo debiéramos de tener esta actitud de gozo. Y en tercer lugar, hay un propósito final que en cierto modo explica por qué las dificultades permanecen en nuestra vida y por qué tú debieras permanecer con esa actitud primera que nos dice Santiago, con esa actitud de gozo ante las dificultades. Entonces vamos a tratar de desarrollar estos 3 versículos con la ayuda del Señor. Y en el versículo 2, que es el primer versículo que estamos viendo,
nos dice Santiago: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Pero fíjate lo que Santiago no nos está diciendo, que a veces aquí viene la confusión. Santiago no nos está diciendo que nosotros debemos anhelar o debemos desear estar en tribulación o estar en prueba. Santiago no nos está diciendo eso. Ni él tampoco nos está diciendo de que cuando vengan las pruebas a nuestra vida estemos cantando, estamos gozándonos, estemos alegres, ¿no? Él no nos dice eso. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, Él no entró cantando, no fue allí cantando y saltando. Él fue sudando gotas de sangre y hasta en un momento dado, cuando estaba allí en la cruz, le dijo al Padre: Señor, ¿por qué me has abandonado? En un momento dado, el Señor se lamentaba de la situación que Él estaba pasando. Cuando Santiago nos dice: tengan por sumo gozo, él no está haciendo alusión a una emoción o a una alegría. Él está haciendo referencia a una forma de pensar, a una actitud mental que debemos tener los cristianos. Es como lo que nos describe Pablo en Filipenses 2 con relación a Cristo, que nos dice: haya en vosotros la misma actitud mental, con la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Es a eso a lo que se refiere Pablo, que cuando estemos en ese momento tenemos que tener esa actitud mental, esa forma de pensar ante las dificultades. El sumo gozo al que Santiago se está refiriendo es un gozo que resulta de ver la vida completa, toda la vida completa, bajo la lente o bajo el lente de la providencia de Dios, bajo la palabra de Dios. Eso es lo que se refiere Santiago. Lo que Santiago sí está diciendo no es algo que sea hipotético, no es algo que digamos eso es imposible de cumplir. Es algo que está descrito en la palabra de Dios, en muchas personas de la Biblia. Podemos ver a modo de ejemplo como en el libro de los Hechos se nos describe como los apóstoles Pedro, Juan y otros comenzaron a predicar la palabra y fueron encarcelados. Y el concilio, una vez que los tenían en la cárcel, le dijo: bueno, los vamos a liberar, pero antes de liberarlos los vamos a azotar. Los vamos a azotar, y los azotes eran 39 latigazos. Y hermanos, ellos cuando fueron azotados, en ese momento de dificultad, piensa que hay dos formas de actuar. Una es de drama y trauma, tú piensas de que estamos compartiendo la palabra de Dios a otras personas y fíjate cómo nos tratan. Nos están persiguiendo, nos dan de azote, nos meten en la cárcel. Una forma de actuar sería: mira, déjalo y que se pierdan. Esa sería una forma. Pero hay otra forma de reaccionar, y es una forma de aceptación y agradecimiento al reconocer que la cárcel y los latigazos estuvieron siempre en las manos del Dios que gobierna desde los cielos. Esa es la forma correcta de actuar y que nos describe Santiago. Y eso es lo que podemos ver en los siguientes versículos, en el mismo capítulo 51, el siguiente versículo, el 41, que nos dice: los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, y escucha ahora, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Habían recibido 39 latigazos. No había drama, nada de trauma, solo gozo, regocijándose por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Estas personas entendieron algo acerca de la vida que hoy en día nuestra generación ni lo entiende ni quiere
entenderlo. Y es que la vida entera, como decía al principio, es una especie de prueba. La vida entera del creyente es una especie de prueba, que estamos siendo probados con la intención de ser formados. Es como el título que yo le he dado, lo he sacado de aquí. Estamos siendo formados con la intención de ser, estamos siendo probados con la intención de ser formados a la imagen de Cristo, sabiendo que la causa de Cristo tiene un precio, que la fe cristiana frecuentemente nos va a llevar a experimentar sufrimiento. Tenemos que ser conscientes de ello. Pero daros cuenta que, por otro lado, esta gente también entendió que no hay sufrimiento del que Cristo no sea meritorio. Que no hay sufrimiento del que Cristo no sea merecedor. Que cualquier aflicción que yo tenga que atravesar en mi vida, lo vale. La cruz de Cristo lo vale. La causa de Cristo lo vale. El cielo lo vale. Lo que este pasaje de Hechos 5 nos ilustra es lo que Santiago nos estaba enseñando. Ténganlo por sumo gozo. Hermanos, lo que el texto de Hechos 5 nos enseña es que mi reacción a la aflicción, a la adversidad, frecuentemente nos revela la condición de mi corazón y la perspectiva que yo tengo de la vida. Mi reacción a la adversidad, a la tribulación, revela dos cosas: la condición de mi corazón y la perspectiva o el entendimiento que yo tengo de la vida. Escucho una cita, que esta es una cita de un teólogo cristiano, Paul Truch, que dice: tú no sufres simplemente la cosa que estás sufriendo, una enfermedad, cualquier tribulación que esté pasando, sino que tú sufres eso que estás sufriendo por la manera que lo estás sufriendo. Lo voy a repetir porque me parece un poco lioso, pero dice así: tú no sufres simplemente la cosa que estás sufriendo, una enfermedad, cualquier tribulación, podemos poner cualquier tribulación que estamos pasando, sino que tú sufres eso que estás sufriendo por la forma en que lo estás sufriendo. Hay personas que pasan por una situación muy complicada, un cáncer. En nuestra congregación había personas, hermanos, que han pasado por un cáncer, y no es lo mismo. Tú ves a algunas personas y lo pasan de una forma totalmente diferente a otra. Eso es lo que se trata aquí. Tenemos que pasar las tribulaciones con el lente de la providencia de Dios. Si tú no lo pasas con el lente de la providencia de Dios, si tú lo pasas con tu propio lente, lo que decía antes la hermana, cuando hacía la ilustración esa, se ponía en una posición para evitar el dolor. Si tú lo tratas de hacer por tus propias fuerzas, no vas a conseguir nada. Tiene que ser con la fuerza que el Señor te da, dejándote guiar por su Santo Espíritu. Santiago no nos dice que las dificultades son un gozo en sí mismo. Él está diciendo que hay una forma de pensar acerca de las dificultades si entendemos que las aflicciones forman parte del plan bondadoso de Dios para nuestra vida. Y esto también a veces puede ser un poquito complicado de entender, que las aflicciones, que las tribulaciones forman parte del plan bondadoso de Dios para nuestra vida. Pero vamos a hacer como una especie de pregunta. Seguro que todos diríamos, todos estamos aquí, somos creyentes, diríamos que Dios está al control de todas las cosas. Él es soberano, nada escapa de nuestro Señor. Y también diríamos que Dios es infinitamente bondadoso con nosotros. Pues vamos a unir al Dios bondadoso y al Dios que controla todas las cosas, y entonces podemos decir que seguro que Dios controla todas las aflicciones que vienen a nuestras vidas, y que ellas
están dentro del plan bondadoso que Dios tiene para ti y para mí. Y fíjate lo que todos lo habremos leído porque es una cita muy, muy conocida. Escucha cómo el salmista lo escribió en el Salmo 119, versículo 75. Dice el salmista: yo sé que conforme a tu fidelidad me has afligido. Yo sé que conforme a tu fidelidad me has afligido. El salmista no dice, yo creo que a lo mejor puede ser. No, el salmista lo afirma, yo sé, Señor, yo estoy seguro de que conforme a tu fidelidad me has afligido. ¿Y por qué lo dice el salmista? Porque él sabe que Dios es fiel con él y Dios es fiel con cada uno de nosotros, porque el propósito de Dios desde la eternidad es formar la imagen de Cristo en cada uno de sus hijos. Es el propósito de Dios desde la eternidad. Pero no cabe duda que eso cuesta, y tenemos que pasar, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces recuerda, hermano, que la primera enseñanza que Santiago nos trae es la actitud mental que nosotros debemos de tener ante las pruebas, que de una o de otra forma vamos a pasar. Eso podemos tenerlo seguro. Habrá momentos de alegría, de gozo, como la hermana Carmen, ¿no? Nos ha contado que está ahora un momento de alegría y me alegro mucho que sea así, es una bendición. Pero seguro, hermano, que más tarde, más temprano, pasaremos por momentos de tribulación o de problemas. Y el Señor lo dijo en su palabra: en el mundo tendréis gozo eterno, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero también nos dijo, no terminó ahí, él dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces recuerda que la primera actitud, la primera enseñanza que nos da Santiago es que tengamos esa actitud mental. Lo segundo que Santiago nos enseña es que hay una razón. Él no nos dice, ten esta actitud, esta forma de vivir la vida ante las tribulaciones y ya está. No, él nos dice, tenga esta forma de vivir las tribulaciones que van a venir a tu vida, pero por esta razón. Él tiene una razón para que tengamos esta actitud y que nos debe de llevar a entender las dificultades como sumo gozo. Y está en el versículo 3 y principio del versículo 4, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia la obra completa. Las pruebas que vienen a nuestra vida tienen por meta desarrollar nuestra paciencia. Lo vemos claro, como nos dice Santiago en su carta. Ahora, llegado a este punto, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿realmente la paciencia es tan importante para la vida del cristiano? ¿Realmente la paciencia tiene tanto valor? Bueno, la impaciencia, que es todo lo contrario, no es parte de la imagen de Cristo. La impaciencia caracteriza la imagen de los hijos de Dios. Es la imagen nuestra. Nosotros somos impacientes. Por naturaleza somos impacientes. Y hay otra cosa que es aún peor, y es que la impaciencia forma parte de muchas de las caídas de los hijos de Dios. Ya desde el principio, desde el Edén, Eva mordió la fruta. Y ella no tuvo paciencia para esperar que llegara Adán y consultarlo con Adán, ¿no? Y a Adán le pasó lo mismo. Y tampoco ni ella ni Adán tuvieron paciencia para consultarlo con Dios y decirle, mira lo que nos ofrece la serpiente, y tener paciencia y esperar y ponerlo delante de Dios. Ellos fueron impacientes. Dios le hace una promesa a Abraham y Sara.
les voy a dar el hijo de la promesa, Isaac. Esperad, y llegará su tiempo. Y pasaron unos años y Sara, como no tuvo paciencia, fue donde Abraham y le dijo, mira, aquí tiene mi criada, ve con ella y toma este atajo, por así decirlo, ¿no? Toma este atajo. Hermanos, si no tenemos paciencia y sabemos esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas a la manera de Dios, con los recursos de Dios, continuamente seremos estorbos para Dios. Pero Dios no se deja estorbar. Jonás, todos lo conocemos, se convirtió en un estorbo para Dios, y como Dios no se deja estorbar, le mandó un pez grande, que normalmente decimos una ballena. Y cuando yo me convierto en un estorbo para Dios, siguen viniendo las ballenas a nuestras vidas. Mira, hermano, nuestro problema con la paciencia, yo no sé si os ha pasado, es que muchas veces oramos al Señor y cuando pasa una semana ya estamos impacientes, ya empezamos a pensar, el Señor no ha escuchado mi oración, el Señor no me ha contestado. Hermano, Dios es un Dios que está fuera del tiempo y del espacio, que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Tenemos que ser pacientes, tenemos que saber esperar y descansar en el Señor. Debemos entender la importancia de la paciencia en la vida cristiana, porque eso es lo que Santiago nos está diciendo que la aflicción, que la tribulación produce. Además, la paciencia tiene otro problema, y es que se cocina a fuego lento. Y ese fuego no es otro que las pruebas que vienen a nuestra vida. Mira cómo Pedro lo explica en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12, dice: amados, no se sorprenda del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña le estuviera aconteciendo. Les está diciendo, a ustedes les ha llegado un fuego de prueba, una aflicción, una tribulación. En este caso concreto era la persecución, y están reaccionando como si fuera un fuego extraño. Y el Señor les está diciendo, ese fuego ha llegado para probarlo, para ver quién es quién. Y esa prueba es como un fuego que Dios está tratando, con el que Dios está tratando de desarrollar tu paciencia y la mía. Pero la paciencia, hermanos, no solamente que es importante en la vida del cristiano, es crucial, es indispensable, imprescindible en la vida del cristiano. Sin ella no podemos caminar con Dios. Sin ella no podemos encontrar la voluntad de Dios. Mi paciencia, además, mi paciencia o mi impaciencia tiene algo que ver también con el amor. Ahora lo vamos a ver. La paciencia es crucial para la vida cristiana. Y me gustaría que este concepto se nos quedara. Escucha Santiago otra vez en el versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa. La paciencia es más importante de lo que muchas veces imaginamos. Para comenzar, si no eres paciente, esa impaciencia es la evidencia de que no amas. Esa impaciencia es la evidencia de que no amas. Porque el amor es paciente. Primera de Corintios 13 nos dice que el amor es paciente, al menos el amor incondicional. Cuando testificamos a alguien, tenemos que ser pacientes también. A veces pasa el tiempo, le hemos dado testimonio, hemos estado compartiendo el Evangelio con alguna persona, y esta persona no ha respondido a la palabra de Dios, pero no nos tenemos que impacientar. Fíjate lo que nos dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, el versículo 9, que el Señor Jesucristo no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él es paciente. Y Pablo nos dice en Efesios capítulo 5 y el versículo 1, ser imitadores de Dios, ser imitadores de Dios. Pero hermanos, yo no puedo ser imitador de Dios si no soy paciente. De hecho, escucha lo que Pablo también nos dice y le escribe a los Colosenses en capítulo 3, versículo 12. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Yo tengo que vestirme, hermano, tenemos que vestirnos de todo eso si queremos imitar a Dios. La paciencia es vital para caminar con Dios. En este sentido es lo que está apuntando Santiago, porque tú no puedes caminar en obediencia sin paciencia. Y esta revelación que nos deja aquí Santiago, no estaba solo en el Nuevo Testamento, ya en el Antiguo Testamento. Escucha lo que dice el salmista en el Salmo 37:7. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Nos da las palabras del salmista. Primero dice, confía en quién, en el Señor. Después nos dice que no debemos hablar mucho, porque en las muchas palabras el hombre peca. Y en tercer lugar, dice el salmista, espera en Él con paciencia, porque el Señor es el Dios de la historia global y de la historia personal de cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, como hemos visto, tenemos que tener la actitud correcta que nos dice Santiago. En segundo lugar, tenemos la razón por la que Santiago nos dice que tengamos esa actitud, que es para que seamos pacientes. Y ahora vamos a ver en tercer lugar, es lo que nos dice Santiago en este versículo. Él sigue desarrollando su idea sobre cultivar, sobre que cultivemos la paciencia. Y ahora él tiene un propósito final. Es como en una tarta, podemos decir, el escalafón, el colofón, no el escalafón, el colofón de la tarta. Y nos dice, versículo 4, para que sean perfectos y completos sin que os falte cosa alguna. Para que seamos perfectos y completos sin que nos falte cosa alguna. Aquí Santiago nos está hablando, o él nos quiere dar a entender, de madurez cristiana. Para que tengamos madurez cristiana. Dios destruye muchas veces en la aflicción las fortalezas humanas. Y en la debilidad, en nuestra debilidad, es donde Él perfecciona su poder en cada uno de nosotros. Y así es como ocurre en la madurez cristiana. La madurez cristiana no es, hermanos, que llevamos muchos años en la fe. La madurez cristiana, el Señor la va perfeccionando a través de las tribulaciones, haciéndonos cada vez más pacientes. Pero no es solo el fruto de las aflicciones, es el fruto de las aflicciones en una persona que espera pacientemente, bajo la prueba, bajo presión, incluso a veces y por largo tiempo. Es como el diamante que se forma en las profundidades de la tierra, con fuertes presiones y con mucho calor. Pero nosotros los cristianos tenemos la oportunidad de reaccionar de una manera o de otra. Quizás esta ilustración que os voy a contar nos pueda ayudar en las ostras. Todos conocemos las ostras, y tal vez sabemos cómo se forman las perlas. Se forman las perlas en un granito de arena que le entra a la ostra y le causa una irritación. Y entonces la ostra, tratando de evitar esa cosa que le está irritando, empieza a segregar una sustancia que va cubriendo el grano de arena, va cubriéndolo,
va cubriendo, y cuando lo ha cubierto totalmente, ¿sabéis lo que se ha formado? Una perla. Se ha formado una perla. De esa misma forma, nuestro Señor quiere formar perlas en cada uno de nosotros, a través de esas tribulaciones que pasamos, a través de esos problemas que muchas veces sufrimos, a través de esas irritaciones que nos vienen a la vida. Él quiere formar perlas preciosas en cada uno de sus hijos. Pero hermano, nadie llega a la madurez sin pruebas y aflicciones. Lo podemos ver en cada personaje de la historia de la Biblia. Dios sabía desde la eternidad que estas aflicciones, estas dificultades, eran necesarias para formar la imagen de Cristo en cada uno de sus hijos. Y por eso Santiago dice que las aflicciones dan lugar a la paciencia, y la paciencia termina haciendo su trabajo y nos lleva a ser perfectos y completos sin que nada nos falte. Perfectos y completos sin que nada nos falte. Hermanos, a la luz de la palabra de Dios, la idea no es evitarnos el dolor. La meta es usar el dolor para que cada vez tú te vayas pareciendo menos a ti y más a Cristo. Esa es la meta de las pruebas. No es evitarnos el dolor, sino que cada vez nos parezcamos menos a nosotros, cada vez haya, por así decirlo, menos del viejo hombre y nos vayamos pareciendo más a Cristo. Y Santiago entonces nos estimula a tener por sumo gozo las aflicciones, como dice al principio: tengan por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Pablo, el apóstol Pablo, entendió exactamente casi igual, con las mismas palabras que Santiago. Escucha en Romanos, capítulo 5 y los versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Pablo va todavía más allá. Pablo dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado y esperanza. Aquí está igual, la madurez de Santiago, el hombre completo que nos hablaba Santiago. Como hemos oído lo que dice Pablo, la tribulación produce paciencia, y la paciencia el carácter probado. Lo mismo que Santiago. Hermanos, cuando pasamos por tribulaciones, por pruebas, por las dificultades, pero escucha ahora, sin apresurarnos, sin tomar decisiones emocionales como Eva, sin tomar atajos pecaminosos como Sara, y sin cuestionar la soberanía de Dios, cuando esa es la forma de esperar pacientemente, el fruto de eso es un hombre o una mujer maduro, completo y con carácter probado, para usar las palabras de Santiago y de Pablo. Y lo que Pablo entendió, lo entendió también Pedro. Escucha a Pedro, muy parecido también. Pedro nos dice, el apóstol Pedro nos dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1. La fe, como hemos visto, hermanos, se prueba por fuego, como nos dice aquí Pedro, para ver si es genuina, para ver si es una fe verdadera, pero también porque el fuego elimina las impurezas que contaminan mi vida. Ahora considera, hermano, esta ilustración: el mismo fuego que derrite la vela, una vela que nosotros encendemos cuando se va la luz, el mismo fuego que derrite una vela es el mismo fuego que endurece un ladrillo. Cuando se hacen las fábricas que hacen los ladrillos, los endurecen con fuego. Pues
Fíjate, toma como ilustración esa vela o ese ladrillo es el corazón de un hombre o una mujer, de un cristiano, de un creyente, hombre o mujer. El mismo fuego que en un cristiano lo ablanda, lo pone manso y humilde, es el mismo fuego que a veces en otro cristiano lo endurece, lo pone apático y sin ganas de servir al Señor. El salmista, con menos revelación que nosotros, entendía lo mismo que Pedro, que Pablo y que Santiago. Escucha lo que él describe, o lo que él nos describe y nos deja en el Salmo 119. No lo voy a leer entero, por vosotros, sino el versículo 71. Dice así el salmista: bueno es para mí ser afligido. ¿Te das cuenta? Bueno es para mí ser afligido. Yo creo que yo por lo menos diría, bueno es para mí ser afligido cuando estoy escuchando esto, sí, pero cuando paso por la tribulación hay que pasarla y nos cuesta. A nosotros la verdad es que no nos gusta, porque no nos gusta el dolor. Nuestro deseo primario, y eso es normal, nuestro deseo primario es evitar el dolor. Nadie puede decir que le gusta pasar por el dolor, que le gusta pasar por una enfermedad. Nuestro deseo primario es exactamente eso, evitar el dolor. Nosotros, como dije al principio, somos muy impacientes. Pero, hermano, tenemos que tener en cuenta, te lo vuelvo a repetir, de que tú no puedes caminar con Dios si no tienes paciencia. No puedes tampoco encontrar su voluntad si tú no eres paciente. Porque Dios nunca anda deprisa. Nuestro Señor nunca anda deprisa. Santiago nos dice que la meta de un cristiano maduro, que la meta, en estos versículos que hemos visto, es que seamos un cristiano maduro. Ahora la pregunta sería, ¿cómo puedo distinguir? ¿Cómo es un cristiano maduro? Sobre todo para saber si yo estoy ahí. Pues a forma de espejo donde mirarlo. Bueno, ¿cómo saber cuando uno es un cristiano maduro? Para saber si yo estoy ahí. O qué es lo que tengo que hacer para ser un cristiano maduro, como nos dice la palabra de Dios. Y eso mismo lo vamos a contestar con la misma carta de Santiago. Y ya voy terminando. Y con esto que voy a decir ahora es como si fuera a modo de resumen de toda la carta completa. No es una predicación toda la carta completa, entenderme, pero que sí, de cada versículo de esto sería como una predicación, pero es como un resumen de la carta. Un cristiano maduro, os voy a decir lo que es, ¿Cómo podemos identificar un cristiano maduro? Según Santiago, dice, un cristiano maduro posee una sabiduría que viene de lo alto. Santiago capítulo 1, versículo 5, y capítulo 3, del 13 al 18. Un cristiano maduro es un cristiano con una fe firme en el Señor y no un hombre de doble ánimo. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Un cristiano maduro sabe hacer frente a sus tentaciones y cuando tropieza y cae no culpa a nadie de su pecado. Capítulo 1, versículos del 12 al 16. Un cristiano maduro es un cristiano que tiene una vida de obediencia, porque él no es solamente un oidor de la palabra, es un hacedor de la palabra. Y esto lo vemos en capítulo 1, del 19 al 27. Un cristiano maduro tiene un testimonio de obras que habla de que su fe es madura. Si no tiene obra, Santiago nos dice que tu fe está muerta. Capítulo 2, del 14 al 24.
Un cristiano maduro tiene control de su lengua. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la lengua. Un cristiano maduro no es dominado por las pasiones de la carne, aunque estamos en la carne, pero no debe de ser dominado por las pasiones de la carne. Capítulo 4, versículo del 1 al 3. Y un cristiano maduro entiende el señorío de Cristo. O eres amigo de Dios y enemigo del hombre, o viceversa. Capítulo 4, versículo del 4 al 10. Así es como Santiago entiende que un cristiano maduro debiera hacer o actuar. Y así considero que deberíamos hacer o procurar nosotros ser. Ya finalmente, y a modo de aplicación de lo que hemos visto en estos versículos de Santiago, las crisis y las dificultades nos recuerdan que la vida es pasajera, transitoria, y nos lleva a preguntarnos qué es realmente lo que importa en la vida. Yo no sé si tú te has hecho alguna vez esa pregunta. Hermano, la vida es transitoria, es pasajera, y deberíamos de preguntarnos qué es lo que realmente importa en la vida. Job, todos conocemos el personaje bíblico, tuvo grandes dificultades, tuvo muchas preguntas. Él quería tener una entrevista con Dios, pedirle explicaciones de por qué le sucedía lo que le estaba sucediendo, tanta desgracia. Y al final Job no recibió ninguna contestación de parte de Dios. Dios no contestó a ninguna de sus preguntas, pero Job recibió algo mejor. Él recibió a Dios y conoció mejor a Dios. Y Job entonces aprendió una cosa muy importante, y es que en la vida cristiana nosotros no vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Ninguna explicación nos va a dar sabiduría, ninguna explicación nos va a enseñar nada de la palabra de Dios. Nosotros vivimos de las promesas. El cristiano debe vivir de las promesas de Dios, y sobre todo cuando estamos en momentos de tribulación. Yo muchas veces lo comparto con mi congregación. Hermanos, tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios que están en su palabra, tenerlas presentes en nuestro corazón, que nos llene, que sea como una mochila que llevamos llena de promesas, porque pasaremos más tarde o más temprano por el desierto, y cuando estemos en el desierto, tira de la mochila, saca de sus promesas, que son las que te van a sostener. Ninguna explicación, por mucha explicación que tú pidas a Dios, somos humanos, mente muy pequeñita, nunca vamos a entender la mente de nuestro Dios. No pidas explicaciones, vive con las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra para eso. Y recuerda que la meta de las aflicciones, del dolor, del sufrimiento, es el desarrollo del carácter probado. Nunca será la eliminación del sufrimiento, sino la transformación. No es eliminación, es transformación por medio del sufrimiento. Ahora, hermano, puede ser que yo no conozco vuestra congregación, pero puede ser de que haya algún hermano que esté pasando por un sufrimiento, por momentos de dificultad, de tribulación. Es bueno que el resto de los hermanos os le apoyéis a ese hermano, que os unáis en la tribulación, porque el Señor nos ha dejado para eso. Somos un cuerpo, como dice, somos un cuerpo en Cristo, y debemos ayudarnos, y eso es la forma de vivir la vida cristiana, de ayudarnos los unos por los otros. Y para terminar te voy a dejar un salmo, un versículo
del Salmo 103, que es un salmo muy hermoso también, que dice así el salmista: alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No olvides ninguna de sus bendiciones. Hermanos, no olvidemos ninguno de sus beneficios, ninguna de sus bendiciones, porque en la aflicción es cuando Dios está más cerca de sus hijos. En la aflicción es cuando el Señor está más cerca de cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esas hermosas promesas que tú nos has dejado, Padre, para que la tengamos en nuestros corazones, para que nos alimentemos cada día de ellas, Señor. Padre, sabemos que en este mundo pasaremos por tribulación, pero confiamos que tú has vencido al mundo. Y, Señor, tenemos una gran promesa, y es que tú siempre estás a nuestro lado. Tú lo prometiste en tu palabra, que estaría con nosotros hasta el fin. Y cuando llegue ese fin, bien porque tú vengas antes o porque partamos a tu presencia, estaremos a tu lado, Padre, recibiendo esa recompensa que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que aquí se reúnen. Yo te pido que tú los sigas fortaleciendo, Señor, que los sigas animando, los sigas levantando cada día con tu palabra. Y, Señor, que tú cumplas los deseos de su corazón, Padre. Y que tu obra aquí en Algeciras se siga extendiendo para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.